Y entre tanto, el Partido Popular hoy, varios dirigentes de los que están en primera línea, de los que ya no lo están, tanto como Esperanza Aguirre, diciendo: estoy con Trump, si quieres la paz, prepara la guerra. ¿Qué le parece la acción de Trump en Irán? Pues ya se lo he dicho, a mí me parece que es que no hay otra, que si usted quiere la paz, prepare la guerra. Si vis pacem para bellum. Que la postura del gobierno me parece que es un deseo de Pedro Sánchez de convertirse en la némesis de Donald Trump. Si quieres la paz, prepara la guerra. Con lo que estamos viendo, que no se puede comparar con Esperanza Aguirre, ¿a quién? Aznar, que no tiene el peso que tiene, o sea, Esperanza Aguirre, yo creo, efectivamente. Lo digo porque mira Esperanza Aguirre. Mira, Esperanza Aguirre ha dicho que Aznar, totalmente de acuerdo con Aznar. Esperanza Aguirre. Totalmente de acuerdo con Aznar, dejarle a Estados Unidos que utilice nuestras bases. Yo personalmente creo que si no lo hace, mire lo que han pedido ya. ¿Y qué va a pasar con Ceuta y Melilla? ¿Y qué va a pasar con Ceuta y Melilla? Hay otra estrategia que puede ser la de meter miedo, pero ¿qué va a pasar con Ceuta y Melilla? Pero Ceuta y Melilla está dentro del argumentario del PP, cuidado, que esto no es una estrategia de Esperanza Aguirre, sí, que cuidado, que Ceuta y Melilla, Dios mío, ahora se van a quedar con Ceuta y Melilla. Es todo un desvarío y una barbaridad que solo tiene sentido en la medida en que se inserta dentro de esta estrategia de soltar paridas una detrás de otra para confundir al personal, digamos, ¿no? Y que no haya que no haya una discusión lógica, relajada y tranquila sobre los problemas del país, sino dedícate a lanzar chorradas, el que pueda hacer que haga, efectivamente, cada uno. ¿Es lanzar chorradas o es meter miedo, Luis? Sí, eso es bueno, va en línea, digamos, sí, bueno, es una mezcla de todo, Jesús. O sea, el que pueda hacer que haga consiste en que desde directamente los matones de Desocupa hasta pasando por los supuestos ñoñitos tipo Vito Quiles, acosando periodistas hasta la puerta de su casa o incluso agrediendo, y los jueces y tal, bueno, pues generar un conflicto permanente que entre el miedo, la angustia, el despiste, etcétera, pues se genera un ambiente propicio para que anide la serpiente de la extrema derecha, que te da certezas y te da identidad, y a partir de ahí, pues, y eso está pasando en todo el mundo, no nos quedamos tampoco demasiado originales. Y entre tanto, el Partido Popular insiste en que el gobierno español debe apoyar a Estados Unidos porque es nuestro aliado. Tellado. Pedro Sánchez ha utilizado este conflicto internacional, este conflicto bélico, para tratar de buscar enemigos en el exterior que justifiquen su permanencia en el poder, en vez de centrarse en lo verdaderamente importante, que es defender los intereses de España, es apoyar a nuestros aliados internacionales. Apoyar, Gloria Marcos, a nuestros aliados internacionales. Es curioso porque ha salido Aznar, Ayuso, Tellado, un montón de dirigentes del PP, con lo que estamos sabiendo ya de que la guerra se alarga, decir que el gobierno se equivoca al no apoyar a Estados Unidos como aliado internacional. Si quieres la paz, prepara la guerra. Esther. Bueno, Esperanza Aguirre en estado puro y alineada con las posiciones públicas de José María Aznar, no tiene que sorprender. Apoyaron una guerra ilegal como la de Irak, metiendo a España hasta el Corvejón de aquella guerra, y los españoles y luego todos los europeos pagamos las consecuencias, porque es inevitable disociar lo que fue la guerra de Irak y la oleada de atentados yihadistas que hubo en el conjunto de Europa y que nosotros los madrileños vivimos con especial intensidad. Por lo tanto, ninguna sorpresa. Ahora, yo sí veo que en el Partido Popular hay dos posiciones respecto a esto, y una se siente tremendamente incómoda con este discurso. Y prueba de ello es que ayer, en esa perorata que lanzó José María Aznar durante la presentación del libro de Jaime Mayor Oreja, pues Alberto Núñez Feijóo no estuvo. No dice no a la guerra, pero no está demasiado contento con el discurso que está escuchando a Isabel Díaz Ayuso, a Esperanza Aguirre, a José María Aznar o a Jaime Mayor Oreja. Lo que ocurre es que Alberto Núñez Feijóo sabe cuáles son las consecuencias de llevar la contraria al sector más duro o a ese ala ultraliberal de su partido, especialmente a Isabel Díaz Ayuso. Y ese terreno está preparado, por lo tanto, él se contiene para no llevar la contraria a quien, de la misma manera que le auparon a la presidencia del Partido Popular, le pueden quitar de la presidencia del Partido Popular. Esther Palomera, gracias por acompañarnos en Malas Lenguas y buenas tardes.
Un saludo a todos. Gracias. Ahora ya falta, Gloria, que si Feijóo no le gusta, que salga y lo diga. Sería importante, porque hay que estar con las democracias liberales o nuestros aliados. He apoyado claramente, todos ellos, unos en mayor medida, otros en menor, unos de manera más o menos excéntrica, digamos desde Esperanza Aguirre y Díaz Ayuso hasta Tellado, pasando por Aznar, por Mayor Oreja, por todo el PP en su conjunto, por el grupo parlamentario, todos ellos han posicionado del mismo modo. Es decir, España está haciendo el ridículo, mejor dicho, Sánchez y el gobierno está haciendo el ridículo porque se está quedando solo, etc. Si lo ha dicho Esperanza Aguirre, la acabamos de escuchar. Bueno, Esperanza Aguirre Pedro, voy enseguida. Del PP. Pedro Sánchez solo quiere ser, dice ella, como si eso fuera un problema, solo quiere ser la némesis, la contraparte de Donald Trump. Y uno dice, ¿y cuál es el problema de ser la némesis de este payaso que se está riendo del mundo entero, que lo está poniendo patas arriba, de este idiota, de este genuino, un tío absurdo por completo? ¿Qué mejor que ser español en este momento y apoyar al gobierno español en este momento y en concreto a su presidente del gobierno cuando quiere ofrecerse al mundo como una contradicción ante esta estupidez? Que Estados Unidos no es lo mismo que Trump, que en Estados Unidos Marta, por Dios. No es lo mismo que Trump, no es lo mismo que todos los ciudadanos norteamericanos. Bueno, en Estados Unidos, Marta, permíteme un rato. efectivamente, no es lo mismo. Yo, Marta, vuelvo a la clase de lógica, de filosofía, no es lo mismo. tercero de BUP. Vamos a ver. Si apoyas a Estados Unidos, ¿quién preside Estados Unidos? Pero él no habla de, si tú escuchas a Feijóo, no está diciendo en ningún momento apoyo a Trump, apoyo a los aliados, efectivamente. Entonces, ¿qué quieren decir? ¿Qué quieren decir? ¿Que apoyemos al Congo o qué quieren decir? Que el discurso es más matizado, efectivamente, que el discurso es más matizado, porque ellos saben que la mayor parte de la población, como llamarlo ambiguo, me parece aceptado la palabra. Yo creo que estamos para llamar a las cosas por su nombre. Sí, bueno, pero ellos lo llaman, el señor Feijóo puede pronunciar las palabras que quiera. Tú estás aquí, no está el señor Feijóo. Seguro que si estuviera el señor Feijóo, está invitadísimo, yo le haría esta misma pregunta, pero ya que la haces tú, a mí me gusta que la gente hable claro, estamos para eso. Somos malas lenguas, no somos otra cosa. Entonces, a la gente hay que decir las cosas claritas. Si tú dices hay que apoyar a los aliados, ¿a quién se está refiriendo? A Estados Unidos. Sí, hemos oído. ¿A Estados Unidos o a quién? A Trump. Mira esto que llega de Trump. Para él la guerra es una excursión. Una excursión la guerra, Donald Trump. Ojo a esto, Esto es para poca ambigüedad. Our military has virtually destroyed Iran. We did an excursion. You know what an excursion is? We had to take a little trip. Una excursión. El presidente es la de cualquier líder populista. Todos vienen de la misma escuela, de Zapatero. No ser un país confiable va a asestar a España un duro golpe, por no decir enorme, a sus intereses a medio y largo plazo. Pagaremos lo que está haciendo el gobierno de España, la repite Ayuso. Esto se está deslizando y mucho. Pagaremos lo de que el gobierno de España no apoya a Estados Unidos. Aunque en este caso sea el de pertenecer a un bando de la guerra, con el daño que esto nos ha hecho, lo vamos a pagar enormemente. Nos convierte en un país de no fiar y que solo da titulares propios de regímenes populistas caribeños. Esta línea de decir esto nos va a llevar por mal camino. Pablo, Julio, os pido una opinión. Aquí el problema es que tenemos como una tendencia inevitable a descojonarnos de una señora que resulta muchas veces impresentable. Pero claro, es que esta señora que resulta impresentable le vota mucha gente y tiene armado todo un entramado criminal, desde toda la lógica corrupta que afecta a su familia, a su hermano y a su pareja, hasta la financiación de esos escuadristas que acosan a las mujeres de izquierdas. ¿Quién le da el dinero a Endongo? Isabel Díaz Ayuso. ¿Quién le da el dinero a Vito Quiles? Isabel Díaz Ayuso. Todos los medios de la ultraderecha viven básicamente del dinero que le dan las administraciones que controla el Partido Popular y que controla Vox. Es una estructura criminal en la que operan corruptos y en la que operan también ultraderechistas. Entonces, aunque nos resulten patéticos, como nos ocurre con Donald Trump, estamos ante un crecimiento del fascismo que hay que cortar de una manera radical, o si no lo que vamos a tener es a todos estos delincuentes metiendo
metiéndonos a cualquiera en la cárcel. Cualquiera de los que estamos sentados en esta tertulia somos un enemigo potencial y real de esta gente. Entonces, creo que hay que tomárselo un poco más en serio, porque esta gente va con todo exactamente igual que Donald Trump. Yo cada vez que escucho a Luis aquí hablando de Donald Trump, digo, pues un día viene, te mete en el helicóptero y te lleva allí. Y lo decimos en broma, pero es que yo no lo digo en broma. Yo he tenido que decidir. Yo viajo la semana que viene hacia Canadá y he decidido no ir por Estados Unidos. Pero vamos, lo he decidido clarísimamente. No porque tengan miedo a que me detengan, yo creo que todavía queda un paso para eso. Salimos aquí con un PIN Libertad Arroyo, todos aquí. Estoy de acuerdo en que, o sea, se está generando un rollo, lo están sufriendo mujeres, por supuesto, directamente, lo acabamos de ver, y lo está sufriendo el mundo entero. O sea, este fascismo. Yo recuerdo que cuando algunos, como tú mismo y otros, hablábamos del fascismo, sonaba raro. Y se publicó un libro, incluso, creo que de un autor argentino, si no recuerdo mal, diciendo, no, cuidado con la utilización de la palabra fascismo. Yo decía, no, pero si esto no es fascismo, ¿qué lo es? ¿Qué es fascismo? Vamos que si en España gobernara Feijóo, cosa cada día más improbable, pero si en España gobernara Feijóo, probablemente estaríamos aquí lamiéndole las botas a este tío. O sea, es que esta es la realidad, lo que tenemos. Hay una línea argumental que es evidente y es clave y está ahí. El Partido Popular está diciendo que esto lo va a pagar España por no apoyar a Estados Unidos, eso lo están diciendo. Bueno, está diciendo Aznar. Están diciendo que esto va a pagar España y yo os pregunto, ¿esto lo hacen para meter miedo o lo hacen porque realmente puede ser que sea así? Decía Marta que conociendo a Trump pudiera ocurrir, ¿no? Pero es que esto lo dice Aznar en el 22 aniversario de la muerte de 193 compatriotas en un atentado resultado de la estupidez de una guerra, de la guerra de la invasión de Irak, y lo dice y se queda tan pancho. Bueno, o sea, Aznar dice, lo vamos a pagar muy grave. Tío, lo dices el día del 22 aniversario, 11 de marzo. Bueno, lo dice el 11 de marzo, pero también el 9, es decir, que está teniendo pero que un protagonismo. Pero hay una línea que es lo de los bulos. Es decir, se está diciendo, y yo repito, se puede plantear, oye, que el gobierno español se equivoca por no apoyar a Estados Unidos. Son libres de decirlo, pero los bulos no. Porque aquí se ha dicho que el gobierno español está con los ayatolás, con los terroristas de Hamás, que la ministra pidió en privado perdón al embajador de Estados Unidos en España. Son bulos y somos malas lenguas y hay que destapar los bulos. Vean. Difunden la idea. ¿A favor de quién estamos? De la dictadura. No debemos de contemporizar con el régimen iraní. De que el gobierno está alineado con Irán. Les animo a irse solas y borrachas por Teherán. Y en el tonto útil de los peores regímenes. Pero posicionarse en contra de la guerra y de un régimen... Nosotros repudiamos al régimen de Irán. Es compatible. Que se puede estar contra un régimen odioso y estar a la vez en contra de una intervención militar injustificada. Replican un discurso... ¿A favor de quién estamos? De los ayatolás. El mayor amigo de los ayatolás. Que Sánchez sale a desmentir. No es si estamos o no a favor de los ayatolás. Nadie lo está. Sobre la imagen de España en el mapa internacional... Nos hemos quedado más aislados. Ya hemos visto que está más solo que la una. Pero otros líderes mundiales toman la misma postura. E non vogliamo entrare in guerra. Llegan a esparcir un bulo... Yo estoy con Trump. Sobre la ministra de Defensa. El mismo día ruega disculpas en privado al embajador americano. Es la estrategia... No a la guerra. Que utiliza la derecha en su batalla particular. Retratados, no hay más preguntas. Ahí está. Son ellos los que lo dicen. Y muestran otros lo que han dicho verdaderamente. Hola, Jesús. Tenemos a un Donald Trump que dice que le divierte hacer estallar barcos. Tenemos a un José María Aznar que tiene continuos actos en los cuales dice que España se equivoca por no apoyar a Estados Unidos en esta guerra que sigue. Ernesto, ¿qué está ocurriendo? ¿A qué crees que se debe esto? Hombre, a mí lo que sí me ha parecido obsceno es escuchar a Mayor Oreja hablar de mentira en relación al 11M. Eso es lo que ha dicho y también lo que sostiene Aznar. Es que la mentira, y ellos son como, dirían los franceses, un Trump avant la lettre, es decir, unos adelantados de Trump. Porque el 11M mintieron ellos, tenían todas las pruebas, el ministro del Interior, el señor Aceves, la policía. Yo participé directamente en la investigación ese mismo día, está mi artículo escrito en el diario El País, los días subsiguientes con los jefes de información de la policía. Ellos tenían información y pretendían que
3 días después, cuando eran las elecciones, el atentado fue el 11, el 14 eran las elecciones, eso se diluyera y pudieran salvar la cara, pudieran salvar las elecciones. Hoy dijo el sábado, es decir, en jornada de reflexión en el diario El Mundo, que había sido ETA. Violaron las normas porque en jornada de reflexión no se pueden hacer este tipo de declaraciones, pero estaban desesperados. Ellos mintieron y ahora resulta que acusan al gobierno actual de mentir. Bueno, yo creo que esto, en fin, es ofensivo, es un atentado realmente a nuestra inteligencia y lo que es revelador es que están desesperados. ¿Por qué crees que Aznar, Ernesto, está insistiendo tanto en que el gobierno español debe estar con Estados Unidos? Porque es nuestro aliado. Bueno, es lo que él no solo estuvo con Estados Unidos, sino que él se subió al barco apoyando la guerra de Irak, yendo al rancho de Trump, sabiendo con un mes de anticipación que iban a invadir. Él preparó todo y lo que intentó hacer es engañar a los países latinoamericanos en la ONU, en el Consejo de Seguridad de la ONU, tratando de hacer pasar una segunda resolución para camuflar la barbaridad de la guerra. Y ya lo hemos escuchado en lo que habéis dado, que habéis escogido un buen párrafo, que se ha probado, decía él, que tenía Irak armas de destructiva. ¿Dónde se ha probado? El señor Bush tuvo la delicadeza de disculparse. El señor Tony Blair tuvo la delicadeza de disculparse. Y el señor Aznar, no, es que es un mentiroso porque él ha ganado con la guerra. Rajoy ha perdido, el PP ha perdido, pero él se convirtió, gracias a su apoyo a la guerra de Irak y al impulso de ella junto con Bush y con Blair, en un estadista internacional que cobra por conferencias 25, 30 mil euros por per cápita. Al señor Trump, que dice que qué divertido eso de hundir barcos de otros. Es que de verdad, es que han perdido totalmente el Oremus, han perdido ellos que dicen defender los valores humanos. ¿Tú sabes cuál es el problema? Hay 8.000 millones de habitantes en este país, en este mundo, de los cuales 450 son chiitas. ¿Tú sabes el odio que se está generando en esas poblaciones? ¿Tú sabes eso lo que va a suponer a medio y a largo plazo? Ayer fue 11M, que no se les olvide. Bueno, dicho esto, claro, apoyar a un Donald Trump que ha hecho declaraciones que dan, no sé, a mí pavor. Encantado de derribar barcos. Habla de la guerra como si fuera algo así como un juego. Él encantado de lo que está ocurriendo. Donald Trump. Ojo a esto, ¿eh? Lovely job. Isn't that nice? Blow up ships. We don't want to leave early, do we, huh? We got to finish the job, right? Es encantador hacer explotar barcos. Julio César, Luis Arroyo, y vamos a ver cómo hoy, curiosamente, el Partido Popular ha salido. Mira esto que llega de Ayuso diciendo que hay que estar con Estados Unidos. Compartimos bases estadounidenses, entramos en la OTAN. ¿Y por qué queremos defender una buena relación? Porque Estados Unidos es el principal aliado militar del mundo occidental, porque estamos solos, abandonados y sin fronteras. Porque estamos solos y abandonados. Vamos a ese acto Mayor Oreja Aznar. Mayor Oreja introduce el matiz, no poco importante por lo que estamos tratando ahora mismo, porque es una guerra que ha decidido unilateralmente Estados Unidos, ahora con Irán, ocurrió con Irak. Después llegaron los peores atentados de la historia de España. Y todavía hoy, José María Aznar, que no ha pedido perdón y nos dijo que había armas de destrucción masiva, en este acto con Mayor Oreja, y Mayor Oreja volviendo a meter a ETA en la ecuación, hablando de teorías de la conspiración, de esta forma metiendo al gobierno socialista. Vean esto. El atentado del 11M se hizo para cambiar la dirección política de España. Es un atentado para cambiar el rumbo, la dirección de España, y vaya si ha cambiado el rumbo de la dirección de España. A partir del 2004, Zapatero y ETA pactan. ¿Qué pactan? Un proceso. Y el 2018, ese proceso se hace gobierno. Y eso significa que gobierna Sánchez. Gloria Barcos, quien dice que lo va a pagar es España por no apoyar a Estados Unidos. Aznar, que vuelve, que no se va. El daño a la nación, el daño institucional que se está haciendo, el daño al Estado, el daño a los intereses de España es inmenso. Tenemos que ser conscientes de que vamos a pagar un precio muy alto. Vamos a pagar un precio muy alto. Pablo,
Aznar, que ha reaparecido. Vamos a ver a continuación cómo incluso con mayor oreja han hecho un acto donde han recuperado todo esto de ETA en el 11M y demás. Pero lo primero, José María Aznar, que fue protagonista en la invasión de Irak, no apareció en las armas de destrucción masiva, sigue siendo protagonista, dice que lo pagará el gobierno español por el daño institucional que está haciendo. La derecha española, sea el Partido Popular y Vox, son clarísimos. Apoyan a Donald Trump, apoyan a Netanyahu y apoyan una estrategia militar del eje. Eso lo han dejado clarísimos y su compromiso con la OTAN es total. El gobierno y los partidos de izquierda dicen, y yo creo que está bien que lo digan, que Trump no es un buen aliado para España, que Netanyahu no es un buen aliado para España y para Europa. A partir de ahí, toca hacer una serie de preguntas precisamente para no simplificar, para no quedarnos en la consigna. ¿Es compatible asumir que Donald Trump no es nuestro aliado cuando seguimos comprando armas a Estados Unidos? ¿Es compatible decir que Netanyahu e Israel no son nuestros aliados cuando compramos armamento al Estado sionista y no le hemos aplicado una sola sanción? ¿Es compatible afirmar que Donald Trump no es nuestro aliado cuando la estructura de defensa del conjunto de Europa depende de una organización que se llama OTAN? Porque es que si ahora llegan los estadounidenses y dicen, sin nosotros, ustedes se quedan sin defensa. Entonces ustedes tienen que hacer lo que nosotros digamos. Alguien debería plantear que existe una cosa que se llama el arsenal nuclear francés, alguien debería plantear que existe una cosa que se llama soberanía española, alguien debería plantear que 8.000 soldados de Trump en territorio español no favorecen a los intereses de España. Eso es lo que implicaría pasar de unas consignas que son importantes, que yo valoro que el presidente del gobierno se atreva a decir cosas que no se atreven a decir otros dirigentes europeos, pero para que eso se transforme en algo real y no en una mera consigna de campaña, hay que hacer lo que toca hacer. A mi juicio, lo primero es lograr respaldo democrático preguntando a los españoles si quieren estar o no quieren estar en la OTAN. Ojo, porque en este acto voy contigo, Luis Arroyo. Dice Mayor Oreja que España está en el abismo porque el gobierno está con ETA, que aparece ya en la ecuación de la guerra de Irán, curiosamente ETA. Aznar le dice, sí, lo que dice Mayor Oreja va por ahí. Ojo a esto, en fin. Este acto de aniversario del 11M, Mayor Oreja con Aznar, las teorías de la conspiración y el gobierno es el que nos lleva al abismo, no tanto por la guerra, sino por ETA, que están gobernando. En fin, vean. Que sepamos que estamos ya en el abismo, que esto no es un gobierno de un señor Sánchez, que es un Frente Popular. Y se abrazan a ETA, que ETA les ha apoyado, todo lo que les ha apoyado. Esto que explica Jaime es muy importante, importantísimo. Importantísimo, es la clave. Cacao maravillado. Luis. Sí, bueno, es Mayor Oreja, no sé, es que no tiene, es indescriptible. O sea, una década después de que ETA desaparezca y todavía siguen pensando, siguen haciendo esa identificación tremenda, terrorífica, insultante y además absurda, ridícula, de que el gobierno se abraza a ETA. ETA no existe ya, señor Mayor Oreja, no existe. Afortunadamente desapareció después del esfuerzo tremendo de la sociedad española, de sus fuerzas y cuerpos de seguridad y también de la negociación abordada, el diálogo abordado por Zapatero, que fue el presidente que liquidó definitivamente a ETA. De modo que esto es absurdo. Pero yo quería, por supuesto, contestar. Yo sí creo que es compatible, Pablo. Creo que sí es compatible rechazar rotundamente al payaso de presidente de los Estados Unidos que nos azota y que nos tiene a todos compungidos, y creo que es perfectamente compatible con apoyar una alianza militar con buena parte, prácticamente toda la Unión Europea que participa en la estructura de la OTAN, aun sabiendo que la OTAN efectivamente está en una crisis brutal porque su socio principal está yendo por libre y está haciendo verdaderas barbaridades. Por tanto, ¿habrá que revisar nuestra relación con la OTAN? Seguro que habrá que revisarla, excepto que Donald Trump le queden los 2 años de gobierno, 2 años y medio de gobierno que le queden, y sea un mal recuerdo de la historia. Pero, por supuesto, habrá que revisar nuestra relación, pero eso de decir que no, es que lo que hay que hacer es salirse de la OTAN y no invertir dinero, no comprar armas a los israelíes o no comprar armas a los americanos, yo francamente creo que es compatible. ¿A favor de comprar armas a Rusia? Yo te lo explico, yo creo que es compatible, completamente compatible mantener una estructura militar proporcionada, digamos, a la importancia de España junto con sus aliados y rechazar frontalmente a esta estupidez de guerra absurda, sin ningún objetivo, cruel, brutal, unilateral, que han desarrollado estos dos locos que son Netanyahu y Trump. Queremos defender una buena relación porque Estados Unidos es el principal aliado militar del mundo occidental, porque estamos solos, abandonados y sin fronteras. Porque estamos solos y abandonados. Luis Arroyo, Julio César, y un Donald Trump haciendo este tipo de declaraciones, él encantado con la guerra. Pues entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Por cuál de las payasadas del día? Sí, ese es el escenario lamentablemente que tenemos.
Pero si la derecha se empeña, el PP, Vox, por cierto, que está muy callado, no, es importante señalar también el silencio atronador que está guardando Vox, ¿no? Pero si se trata de que la derecha se equivoque como se equivocó hace 22 años, yendo en contra de la inmensa mayoría de los españoles, el 80%, el 70 y pico % de los españoles está en contra de esta estupidez de guerra sin ningún sentido, brutal, que ha matado ya a unas niñas en una escuela en Irán, para empezar, ¿no? Y que sigue poniendo patas arriba el orden internacional. Pues si la derecha se quiere seguir equivocando, que se siga equivocando. Y si Ayuso quiere decir la última ocurrencia, tratando como si los españoles fuéramos idiotas y no entendiéramos la diferencia entre Donald Trump y la población estadounidense, pues que se sigan equivocando y que el momento en el que haya que votar, los españoles efectivamente decidan. No sabe historia, no sabe que hubo un periodo llamado la paz armada, que lo que generó fue una guerra mundial. O sea, que esto lo hemos vivido y lo han vivido la ciudadanía. Lo que pasa es que esta señora, además de saber algo más de latín para poder citar si vis pacem para bellum, además de eso tendría que haber sabido historia antes de decir esto. Es una frivolidad porque además es falso. Cuanto más funcionan las fábricas de armamento, más guerras se ponen en marcha. Y más guerras se ponen en marcha, más negocio para las fábricas de armamento de Estados Unidos. Y Trump en estos momentos solo significa destrucción, muerte y pobreza. Y además pobreza que van a padecer las gentes más vulnerables. Entonces me parece no solo una frivolidad, sino algo que no tiene nada que ver con la realidad ni con el análisis histórico de la realidad. Pero yo os hago una pregunta. Losada, ¿qué tal, profesor Losada? Buenas tardes. Hola Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues tenemos a un Donald Trump que está diciendo cosas como que es divertido hacer estallar barcos, que la guerra es una excursión, y estamos debatiendo aquí porque hoy, curiosamente, Tellado, Ayuso, Esperanza Aguirre, Aznar, diciendo que el gobierno se equivoca por no estar con Estados Unidos, los Estados Unidos de Trump. ¿Aquí qué está ocurriendo? Pues, ¿por dónde quieres que empiece? ¿Empiezo por Trump? ¿Empiezo por los que solo ven rojo y solo ven Pedro Sánchez? Con tu permiso voy a empezar por Trump. Bueno, estamos en una guerra de propaganda. Estamos en una guerra de salvas, de intercambio de misiles y de bombas, y en una guerra de propaganda. Y Donald Trump lo que hace y lo que intenta es trasladar a los suyos, especialmente a su opinión pública, que la cosa va bien, que la guerra está a punto de ser ganada, que va a ser otra victoria, que les están zurrando a los ayatolás, en un lenguaje que efectivamente es propio de un psicópata. Así hablan los psicópatas. Solo un psicópata se puede alegrar de una escena en la que se ve caer una bomba y se ve, o sea, se intuye la posibilidad de que pueda haber muertos de todo tipo, de toda raza, de toda condición y de toda edad. Me preocupa Trump y me preocupan los miles de personas que le están escuchando y aúllan de placer cuando él dice estas frases propias de psicópata. Pero sobre todo, Jesús, es una guerra de propaganda, y esta es la propaganda de Donald Trump para convencer a los suyos de que efectivamente la guerra está a punto de terminar y van ganando por goleada. En cuanto a lo que me acaba de citar, los líderes del Partido Popular, bueno, ya sabemos lo que es que ellos solo ven Pedro Sánchez, Jesús. Ellos lo ven todo rojo. Da igual de lo que les hables. Tú le hablas de cualquier cosa y ellos es Pedro Sánchez. Todo termina, todo empieza y termina en Pedro Sánchez. Les hablas de la guerra y ellos ven Pedro Sánchez. Les hablas de Irán y ellos ven Pedro Sánchez. Les hablas de Trump y ellos ven Pedro Sánchez. Y cuando solo ves Pedro Sánchez, pues solo ves Pedro Sánchez. Y todo es culpa de este gobierno, y el problema no es Trump, el problema no es la guerra, el problema no es que la guerra sea ilegal, el problema no es que se esté matando niños en una escuela con un tomahawk y se siga negando, el problema no es que se viole la legalidad internacional, el derecho internacional, el problema, Jesús, es Pedro Sánchez. Cuando solo ves Pedro Sánchez, Jesús, no hay más, no puedes ver nada más. Quiero preguntar a dos profesores, a Julio César Herrero y a Antón Losada. ¿Creéis que la guerra va a durar o está en los últimos días? ¿Va a durar? Que es la pregunta que mucha gente se hace preocupada. Y os pido un titular. Julio, Antón. Julio. Yo sí tengo que sacar la bola. Yo creo que no, pero por una razón, o entre varias. Y es que tengo la impresión de que el presidente de los Estados Unidos no calculó, que encontró resistencia donde no esperaba encontrarla, y de que la resistencia que está ejerciendo el gobierno iraní duele, y duele mucho. Así que por esas razones creo que no va a durar demasiado. Antón.
Yo no comparto el optimismo, lamentablemente, me gustaría compartirlo. Yo no creo que la inteligencia norteamericana no supiera la capacidad de resistencia del régimen de Irán. ¿Por qué? Porque cualquiera de nosotros la podía intuir. Llevan 40 años preparándose para esto. ¿Qué esperaban? ¿Que esto se iba a ventilar en 24 horas? Hoy hemos escuchado a Trump decir la verdad de este asunto. Estados Unidos está ganando mucho dinero con esta guerra gracias al petróleo. Y no olvidemos que en este momento controla el 40% de las reservas de crudo del mundo. El problema de Estados Unidos en este momento se llama déficit público y la financiación de ese déficit. Trump creía haber encontrado una solución, que eran los aranceles. Los aranceles ya no pueden funcionar, no pueden recaudar al mismo ritmo después de la sentencia del Supremo. ¿Cuál es el gran negocio ahora de Estados Unidos? El petróleo. ¿Cuál es la manera de meter divisas apaladas en la economía norteamericana en este momento? El petróleo y el petróleo, que es la razón principal, como lo fue en Venezuela, lo es ahora en Irán, de esta guerra. Así que Jesús, lamentablemente, y espero equivocarme, mi pronóstico es que va a durar, porque es un enorme negocio. ¿Quién crees que ha podido equivocarse en planificar esto a medio y largo plazo? ¿Sánchez o Feijóo? Sánchez por no apoyar a Estados Unidos, Feijóo y el Partido Popular por aventurarse desde el minuto uno a decir hay que estar con Estados Unidos, con las democracias liberales, con nuestros aliados. Lo digo porque la guerra va a ir dejando consecuencias en la ciudadanía en forma de, pues, lógicamente, el bolsillo. A ver, yo creo que el Partido Popular se ha precipitado. Una vez más, Sánchez. Como solo ven Sánchez, es solo Sánchez. Entonces, en lugar de pararse un minuto cuando empezaron los bombardeos, que es lo que cualquier persona sensata haría, dar 2 pasos atrás, ver toda la escena, darse cuenta de las implicaciones, de los riesgos, como hicieron el resto de los líderes políticos europeos y el resto de los primeros y las primeras ministras. Tuvo que lanzarse a degüello contra Pedro Sánchez, porque solo ven Pedro Sánchez. Es como esta gente que le pones unas gafas rojas y solo ven rojo. Pues ellos llevan unas gafas de Pedro Sánchez, y entonces solo ven Pedro Sánchez. Entonces se han precipitado, y ahora vamos a ver cómo van reconduciendo la posición. Ahí tampoco olvides que la postura del Partido Popular no puede separarse mucho de la postura de Aznar, cuando era presidente del gobierno. Es que aquí también nos estamos jugando parte de la historia y del pasado del Partido Popular. Si ahora el Partido Popular se separa de Estados Unidos, se separa de la guerra ilegal, se separa de lo que está sucediendo en Irak, sería como una moción de censura, como enmendar lo que hizo Aznar en Irak y lo que hizo con George Bush y Tony Blair. No olvides Tú pregúntate una cosa, Jesús. ¿Por qué está tan activo ahora Aznar estos días? Está tan activo porque en parte también se está discutiendo uno de los elementos de su legado. Yo creo que Pedro Sánchez ha sabido jugar sus cartas con inteligencia desde el punto de vista táctico y también por un tema de principios. Yo creo que no se le puede cuestionar eso. Lleva manteniendo esta postura, la mantiene ahora, la mantuvo cuando Gaza, la mantuvo cuando Ucrania. En esto ha sido extraordinariamente consistente. Yo creo que esta efectivamente es una guerra de resistencia y de momento me da la sensación de que, como dijo Sánchez en su primera locución, al final acabará habiendo más países de este lado, del lado de España, que del otro. Antón Losada, con gafas de Antón Losada. Buenas tardes, cuídate. Yo solo, cuando vengo a Malas Lenguas, solo pongo mis gafas de Jesús Cintora. Vale, muy bien. Llevo lentillas ahora mismo. Ya te las dejaré. Más tarde. Thank you.